Cero. Hola, estimados amigos, ¿cómo estamos? Estamos otra vez en El Baldón de Cobián con invitados de lujo. Está el doctor José Enrique Bustos Bertó, famoso político cordobés regional, con enorme experiencia en todo lo malo que hay en la política. El ausente en este momento es Marco Antonio Aguilar de la Llave, ex diputado federal. Perdón, Yunes, Marco Antonio Aguilar. No me quites el Yunes. Sí, es cierto. ¿Qué va a decir tu mamá? Me va a cachetear con lo que quiero a Maribel. Así es. Marco Antonio, de todos conocido, un hombre que conoce mucho de política, que ha ocupado la mayoría de los puestos en su partido y que nos hace el favor de acompañarnos para entrevistar nada más y nada menos que a un youtuber muy famoso. Un hombre que tiene casi 1,000 seguidores en su canal de YouTube. Iba a decir un chingamadrero, pero no sé si se valga o no en este tipo de cosas. Además es una persona famosa por su trabajo, por el café. Por otra parte, es de esos que no nos cae muy bien a todos porque milita en Morena, caramba. Algún defecto debía de tener. Y lo hemos visto trabajar mucho, mucho por la gente de Morena, mucho por el café y mucho en general por el prójimo, de alguna manera o de otra. Así que, Manuel, Enrique, Marco, muchas gracias por acompañarnos en este magno evento. La primera entrevista a amigos que han aparecido en las redes y que no sabemos si sean o no, y no nos importa, como posibles aspirantes a regir Córdoba, pero hoy no vamos a hablar de eso porque es pecado mortal en la ley electoral. Hoy vamos a hablar de cómo vemos Córdoba, los alrededores y conocer un poquito lo que ha hecho nuestro amigo, el hijo del Rayo, Manuel García Estrada. Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, gracias por este espacio, sobre todo porque tengo ya posibilidad de conocer a gente que yo ya tenía mucho en el radar y que mira, tengo ya la posibilidad de poder establecer con ellos un diálogo, como con Marco, con Enrique, que la verdad es que oía yo de ellos, los veía yo en fotos y yo decía, tengo que hablar un día con estos hombres y mira, me estás dando la posibilidad de hacerlo. Gracias José Miguel, gracias Marco, gracias Enrique. Don Enrique. Gracias José Miguel por esta oportunidad de entrevistar a Manuel García, el hijo del Rayo, como se le conoce. Y te comenté cuando me dijiste, oye, yo conociendo parte de la currícula del hijo del Rayo, te digo, no, le digo, pues ese cuate nos debería de entrevistar a nosotros, tiene cuerda para rato. Realmente no es fácil entrevistar a alguien del tamaño de Manuel García, pero bueno, aquí estamos, haremos el esfuerzo. Marco. Pues yo seré uno de los observadores mayores porque he oído mucho hablar de Manuel, amigos míos, he oído también de sus aspiraciones que tiene y realmente lo conozco poco. Entonces creo que esta entrevista para mí será enriquecedora porque conoceré más a alguien que todas las referencias que me han dado han sido positivas hasta este momento y obviamente agradeciéndote la participación en tu baldón cada vez más codiciado. Muy bien, vamos a hablar de café primero, si te parece. Manuel, tú eres un experto del café, eres barista, eres una persona que ha promovido el café de la región, eres una persona que promovía también el Museo del Café en Izhuatlán, querías que estuviera en la zona, parece que no se va a dar. Platícanos un poquito sobre el café y su desarrollo en México. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, para empezar, que es un mercado muy grande el que tenemos como potencial para seguir comercializando café. Hay más de 72,000 barras de café en el país. Muchas de ellas ya están trabajando con los cafés de especialidad, que es el café que muchos productores de Veracruz ya están desarrollando. Entonces, que es el estado que además más ha trabajado en la especialidad. Es un nuevo mundo para todos esto, pero Veracruz va bastante en la vanguardia de esta temática. Y bueno, pues tenemos ese panorama con un público consumidor cada vez más exigente
y que empieza ya a distinguir los lugares de origen, pues ya no solamente de estas marcas como antes, que ya saben, antes era, este café es Chiapas mezclado con Oaxaca, como una denominación de origen estatal. Ahora eso ya se fue y ahora ya estamos con una etapa en donde la gente quiere saber quién es el productor, cuál es la comunidad, y ahí, bueno, pues a nosotros los veracruzanos nos va muy bien, porque somos los únicos que podemos competir con una marca muy famosa en el país y fuera de México, que es la marca Chiapas, que ellos siguen teniendo esa posibilidad de mercadotecnia, publicidad, difusión y soporte para estar avanzando. Y nosotros, bueno, pues tenemos esfuerzos menores, pero nos hemos ya posicionado en el mercado. Hay un público que ya está dispuesto a pagar por el esfuerzo de los campesinos, que es mayor en cuanto a lo que es la diferencia con lo que llamamos cereceros, que son los que siempre se quejan de los precios tan bajos del café, pero bueno, es porque no se han metido en este trabajo de especialidad, porque requieren mucha capacitación, mucha preparación, mucho apoyo con esas herramientas de trabajo. Pero el país está consumiendo cada vez más y mejor café. Antes era más o menos un tema por ahí de 1 kilo per cápita al año, 2 kilos. Esto está incrementándose. Es incomparable con otros países que no son productores, pero estamos ya empezando a beber más café en todo el país. Eso es algo muy importante y para nosotros en el tema muy particular veracruzano y como cordobés, creo que tenemos mucho potencial con nuestra propia marca de casa que es Córdoba, ¿no? Ya me pusiste a pensar, 50 gramos que consumo diario de café, ¿cuántos kilos son al año? Pues 50 gramos en 10 días son 500. Son O sea, 18 kilos los que consumo al año. 18 mira, yo kilos y cuarto, 18 y medio. me di cuenta del incremento en el Coffee Fest justamente, porque les platico que cuando se organizó este festival había gente que tenía dudas, pero cuando de pronto llegamos a un festival que convocó a tanta gente, y bueno, Ixhuatlán del Café vendió 1 tonelada de café en 4 días en el precio que quiso, digo, porque tuvimos un mercado de 843,000 asistentes, pues entonces se vende el café. Sí hay quien lo consuma, lo que pasa es que de pronto no están los conductos comerciales como se deben, y de que se vende, ¿no? Marco, desde la Cámara de Diputados, ¿tú viste o has visto alguna vez cuando fuiste diputado y después yo sé que te quedaste con el gusanito de seguirlos viendo, ver apoyos al café más allá de lo que se hacía en tiempos de Peña, que era darle dinero a las organizaciones para que las organizaciones se quedaran con la mayoría y le llegara un poquito a los productores? ¿Has visto que haya cambiado eso, que se apoya al café en México? Yo me circunscribo a Córdoba, porque el café definitivamente es un fenómeno mundial, no únicamente nacional. México, así es uno de los más grandes productores de café, Colombia, Brasil, hablando de Latinoamérica, Costa Rica tiene café también de muy buena calidad, pero Córdoba se le conoce por el café, normalmente Córdoba era identificada con el café, pero pasa lo que pasó en Puerto Rico con el monocultivo de la caña, ¿no? De repente el café empezó a padecer monopolios, empezó a padecer plagas, empezó a padecer muchísimas cosas, y los campesinos que vivían del café con los grandes hacendados, allá en Miguel Aguilar, en San Aparicio, el Gallego, en donde el café era verdaderamente algo muy bueno, lo beneficiaban, lo asoleaban, lo vendían y tenían un negocio que formó las comunidades rurales de Córdoba, el café. Esa es la historia verdadera de la zona rural de Córdoba, nace con el café y con la caña de azúcar, la otra parte que tenemos donde están los ingenios. De repente vemos que el café se va y tenemos que buscar otros cultivos. Ahora encontramos en Córdoba macadamia, encontramos que están sembrando aguacate, jas, encontramos otras cosas porque el café realmente no ha recibido ya el apoyo que debe de recibir. Los beneficios de café en Córdoba, yo preguntaría cuántos beneficios. Yo propuse los beneficios de café comunitarios para que pueda la gente pasarlos, beneficiar su cereza, que el que la compran, es increíble que le estén pagando 10 pesos por cortar 1 kilo de cereza y estés comprándolo hasta en 300 pesos tostado y molido. El mismo café que el campesino le cortó con 10 pesos.
Yo creo que aquí el tema, o 3 pesos o 5 pesos, lo que se esté pagando ahora, pero estás vendiendo kilos de café carísimos, vas a las cadenas internacionales de cafés, un café te vale 70 pesos, vas a cualquier lugar, un café no te deja de 20 pesos, ahora las cápsulas Nespresso, las cápsulas Dolce Gusto, son las que hasta en los restaurantes están utilizando. Entonces yo más bien le preguntaría a Manuel, que es un conocedor del café, ¿qué futuro le ve al café en Córdoba? Yo definitivamente veo que los apoyos gubernamentales no han servido, aún llegando al campesino, porque no le alcanzan. Prefieren comérselo que plantar cosas. Les das una vaca para engorda, y la engordan y se la comen o la venden antes de los sistemas. Creo que ha fallado mucho eso en todos los gobiernos, no únicamente PAN, PRI, el gobierno actual. Creo que el campo es una gran deuda, el café es una gran deuda de Córdoba, y Córdoba a lo mejor debe tender, aparte del café, a otro cultivo diferente que le permita tener mayor empuje, como el aguacate, ¿no? Hablas de Michoacán, aguacate, ves en Isla la piña, Rodríguez Clara. ¿De dónde se produce el 70% de la piña nacional? En esas zonas. Jalisco un poquito, pero tú ves café, Puebla, Veracruz, que ya el Coatepec, que es el que está mayormente industrializado. ¿Quiénes acaparaban el café? Había café internacional en Córdoba, el café de San Roque, que ya los portales de Córdoba. La familia Porres puso su Cafiber en Iztac, pero los granos no son de Córdoba, son de muchos lados. Entonces, nuestra tradición cafetalera, ¿cómo la preservamos? Más bien es cómo podemos hacer que el campesino tenga justicia social. Esa sería la pregunta fundamental. Desde la Cámara de Diputados se puede promover, y de hecho promovimos que se den apoyos, que el beneficio fuera comunitario, pero también vas con los campesinos y no se ponen de acuerdo. En Córdoba el campesinado vive ya de oportunidades, de Prospera, ahora del Banco del Bienestar, llega todos los apoyos a la sierra y se han olvidado también un poco del campo. Debemos de ser honestos, el combate a la pobreza es el combate a las zonas rurales, y las zonas rurales reciben todos el apoyo, y ese apoyo es el que los ha sacado de muchos cultivos y de muchos esfuerzos. Bien, pues yo creo que sería interesante primero recordar que un cultivo no solamente es producción de cuestión económica, sino también de cultura, tradición e identidad. Es parte del hacer ser de las personas. Entonces, en este sentido, considero que, bueno, el desplazamiento del grano, solamente porque ya no es redituable, afecta también a la cultura, a la tradición y al sentir de las propias personas, su cosmovisión. No es un tema sencillo en ese sentido. O sea, si todo se redujera a un asunto económico, quizás sería más fácil, pero va más allá. Si nosotros desplazáramos, por ejemplo, al café de Izhuatlán del Café, ¿para qué se llama Izhuatlán del Café lugar? Lo que ha tenido ya una construcción de identidad muy profunda. Y cuando ellos han empezado a mezclar el grano con otros productos del campo, es porque necesitan hacer justamente redituable toda esta posibilidad de la producción que tienen. Pero es importante decir que, por ejemplo, los campesinos que no son de monocultivo, en este momento, por ejemplo, con todo el año pandémico que hemos tenido, encontramos que son de los lugares en donde la gente nunca dejó de tener comida, donde el trueque, por ejemplo, reapareció frente a una economía dañada. Pero encontramos que además los campesinos que ya no tuvieron esas preocupaciones, en algunos lugares pudieron, al estar ya cerca no de los beneficios federales de dar dinero, porque ustedes saben que el asistencialismo monetario no tiene muy buen sentido las más de las veces, pero yo he encontrado, por ejemplo, en lugares como en Guayacocotla o como aquí en Zongolica o en esta propia Sierra del Gallego, que ya, por ejemplo, hay programas como que se llaman Sembrando Vida, que es uno de ellos. Digo, yo lo tomo en cuenta porque han sacado a relucir el trabajo de los gobiernos, pero yo, independientemente de la militancia o de la simpatía, sí quiero decirles que yo encontré que había un rescate del campo. Por ejemplo, en Guayacocotla me encontré con una comunidad, viajé 12 horas y media para llegar hasta allá en medio de la sierra y poder ver que allí habían construido una escuela de saberes, que es una construcción de lo que viene a ser el trabajo colectivo, ¿no?, para producir café, que de pronto pues llegaron y les dijeron, vienen 2 millones de plantas para ustedes del gobierno federal. Y cuando vieron el tipo de planta que venía, pues las regresaron porque no era lo que funciona ahora para el mercado internacional.
y tuvieron que ser sustituidas. Creo que también es importante ese tema de que los campesinos tienen que poner más alertas, pero eso se hace a través también de la educación y la información. Afortunadamente ahora muchos de ellos tienen el teléfono inteligente y con eso pueden ellos estar buscando mucha información. Pero en el caso particular de Córdoba, de esto que estamos diciendo, sobre que a lo mejor es un producto que ya ha sido desplazado por todo lo que le ha ocurrido, yo creo que nosotros tenemos que recordar cuál es justamente la identidad de nosotros, que es el comercio. Y en el comercio y en la transformación del café, Córdoba es donde ha hecho bastante de su desarrollo. Un tema es la producción, pero otro es justamente ya el beneficiado y el tostado. Y todos sabemos que uno de los más grandes negocios que hay con el café es el tostado. Ahora, cuando hacen la pregunta respecto de por qué el grano de pronto se pizca en 3 pesos, que yo he escuchado organizaciones como Anacafé, que trabajan como brokers o coyotes para transnacionales, es decir, que es mucho, que deberían de pagárseles 50 centavos por colecta de kilo, es lo que dicen esas organizaciones, que realmente yo creo que nosotros tendríamos que estar apostando por una posibilidad de transformación del producto y poder comercializarlo más. Miren, el cambio climático, que es un tema que nos afecta mucho en el café, va a desplazar en Córdoba el aromático, o sea, lo va a hacer. Va a haber mucho menos producción de café, pero nosotros con toda esta actividad comercial y esta tradición comercial, lo que tenemos que enfocarnos es al futuro. Sí, el grano a lo mejor no va a ser de aquí, pero yo creo que tenemos toda la capacidad de comercializarlo desde aquí y poder hacer que no solamente el campesino tenga el pago, sino también tantas clases medias que están necesitando nueva economía. Y creo que por ahí hay un camino que no hemos trabajado muy bien, porque de pronto se monopolizó el negocio del café. Creo que es importante hacer una cuestión mucho más abierta de esta producción. Hay un mercado enorme en el país y fuera del país, pero lo que respecta al país, todavía tenemos por abrir, o sea, el país resiste 5 veces más cafeterías. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que estar trabajando en esta visión de lo que somos capaces de hacer con base en la realidad que tenemos, porque, bueno, yo el cambio climático dudo que nosotros podamos detenerlo, ¿no? En nuestro municipio es algo que está sucediendo en todos lados, pero tenemos que prever que estas personas se queden ya sin la posibilidad de ver futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues uno de los programas que yo tengo, que es la campaña del café puede salvar a México, lo que hace es capacitar en el campo a la gente para que no solamente produzcan el café, sino se conviertan en esos beneficiadores, tostadores y comercializadores, para que la mayor parte de la ganancia se quede con ellos. Y en el caso de lo que es el mundo urbano, nosotros tenemos un potencial enorme. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocas barras de café en Córdoba y además mucho menos de especialidad. Nosotros podríamos vincular el tema del café como un tema de turismo y desarrollo comercial, porque la gente podría venir a tener una experiencia única de café, con cataciones, perfilados de taza, ver métodos artesanales, ver baristas, competencias de baristas. Es una locura el mundo del café y no tenemos ninguna explotación. Cabe mencionar que en el Coffee Fest, por ejemplo, yo invité también a que estuviera Córdoba presente y bueno, pues nunca me respondieron al llamado y yo llevé a Córdoba al Zócalo, ¿no? Sin el apoyo de la autoridad, pero me fui allá y dije, Córdoba tiene todo este potencial, estamos haciendo esto y creo que el futuro está justamente en esta vinculación que hay de pensar en la transformación del grano, combinado evidentemente con mucha mercadotecnia, publicidad de todas las microempresas que les llamamos startups, que son justamente esta manera de potencializar las economías y que cuestan mucho menos que de pronto estar pensando en generar grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Creo que tenemos que lograr otra vez que esta cadena de valor tenga fuerza, pero sí necesitamos una visión distinta. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores me parece que hacen un esfuerzo importante y siempre lo han hecho, solamente que hay una debilidad y Marco no me va a dejar mentir. La mayoría de las personas que componen las comisiones del café ni siquiera son buenos bebedores de café. Entonces, ¿cómo vas a apoyar y defender un producto del cual tú no tienes esa fortaleza de que te gusta y te apasiona? Marco a lo mejor porque pues es de Córdoba, tenía este sentimiento, pero él no me va a dejar mentir que la mayoría de estos personajes lo hacían de una manera asistencial y por quedar bien, pero el compromiso sigue siendo de muy pocos en el gobierno. Pues mira, yo quisiera nada más rebatirte una cosa. Creo que ha sido muy claro. Coincido contigo que Córdoba debe de ser un centro de café, desde la visión que lo tienes,
a lo mejor no un centro productor, pero un centro que nos identifique con el turismo de café. Porque Córdoba sigue, oye, soy de Córdoba, inmediatamente sacan el café. Soy de Coatepec, te sacan el café. Y cuando te dicen qué café hay en Córdoba, pues cada vez vemos molinos, ¿no? Vemos menos gente. Pero yo hablaba también de la justicia social del campesino, porque me ha tocado recorrer la Sierra del Gallego y la otra parte de Miguel Aguilar, muchísima gente. Mi familia ha sido productora de café muchísimos años y realmente la mujer está en el programa social y el hombre está en el campo. Entonces, yo veo, yo lo que te preguntaría, Manuel, es cómo involucramos a la gente de campo realmente para que el campo de Córdoba, Orizaba no tiene zona rural, Córdoba tiene una zona rural enorme. ¿Cómo la involucramos para que verdaderamente en tu experiencia podamos tener una justicia social para estos campesinos y dejen de depender del apoyo que a la mujer le da el gobierno? Porque es un matrimonio y la mujer va a cobrar su apoyo y el hombre va al campo. Y hay una cantidad de cantinas impresionante también, donde acaban muchas veces los apoyos sociales. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, primero, yo quiero decirles que el mejor modelo productivo de café en este país es de Veracruz, está en Izhuatlán del Café, está llevado por Me queda claro. y la organización se llama FemCafé, que son mujeres feministas campesinas que han sido referencia a nivel global, tienen una silla en la FAO y en el Banco Mundial, y son mujeres que están haciendo el trabajo, que lo que nos están explicando a través de esta posibilidad es que la conversión del campo es una conversión cultural. Si no hacemos una transversalidad con los derechos humanos, con la equidad de género y todas estas cosas, pues no tiene sentido trabajar en el campo así nada más. Mira, te quiero explicar que, por ejemplo, en ese sentido, uno de los documentos políticos que hicimos en el COFES, en el Zócalo, es la Declaratoria del Zócalo, donde se hablaba justamente de esta justicia necesaria en el campo. No nos sirve de nada que un campesino tenga dinero en el bolsillo, mientras la mujer es golpeada, mientras los hijos están abandonados, mientras que haya todo este tipo de problemas de los que tú hablas. Nosotros necesitamos hacer un cambio profundo, no nada más de forma, sino de fondo. Y en el otro sentido, yo quiero decirte que en este momento, bueno, pues este año, la Academia de Artes y Ciencias del Café que dirijo, a través de la campaña del Café Puede Salvar a México, pues tomé la decisión de becar a todos los campesinos que se metieran a los programas de capacitación que tenemos para comercialización y comercio justo. Y en la Sierra del Gallego tuve ya acercamiento hace varias semanas, con ellos empecé a trabajar más o menos hace 6 años, pero ahora lo que hicimos fue abrir una convocatoria en la cual 140 personas, hay muchos más, pero 140 se anotaron para esta capacitación, formación, no es asistencialismo, ni público ni privado. Si el asistencialismo tuviera que llamarse así, bueno, pues educar sería algo asistencial en este programa. Pero la gente está motivada. Yo creo que es importante no mentirle a la gente. ¿Por qué? Porque al campesino generalmente se le ha dicho como que hay muchas bondades. Yo veo que los han engañado mucho. De pronto les dicen los comercializadores, sácate tu certificado orgánico para exportar. Pagan 50,000 pesos por su certificado orgánico y cuando ya lo tienen les dicen, bueno, pues ahora a ver quién te compra, ¿no? Porque pues el chiste es que tuvieras el certificado. Entonces yo creo que eso pues no hace que la gente se esmere en su trabajo. Entonces yo lo que creo es que no podemos mentirles y tenemos que hablarles con razón y decirles cómo son las cosas. Es como, ¿cómo le hacemos para explicarles que el grano piscado tiene un valor, que cuando haces el beneficiario y el tostado, pierde un volumen y que además después llega a un lugar donde va a estar más caro y una taza te va a costar mucho más que lo que es un kilo de café piscado, porque hay una transformación en ese proceso, pero a la gente se le tiene que explicar, porque uno de los engaños es decirles justamente que es injusto que ellos pisquen eso y que de pronto te lo vendan en un precio distinto. Nadie les explica cómo funciona la cadena de valor. Y entonces cuando no les explicas eso, ellos acumulan un resentimiento. Pero yo hago ejemplos muy claros con el tema del café. Yo les digo, imagínate lo que se paga por la producción de Coca-Cola y te cuesta la Coca-Cola en un Oxxo un precio y si vas a un restaurante cuesta otro. Y yo no veo al Coca-Colero llegar y decir, oye, tú que lo estás vendiendo más caro, págame más por la botella y la Coca-Cola.
Eso es como un imaginario de lo que podríamos proyectar con ellos. ¿Cómo le hacemos para estandarizar un precio justo? Bueno, por eso hablaba yo al principio de FEMCAFE. FEMCAFE es la única organización a nivel nacional que tiene estandarizados todos los procesos y que tiene un precio permanente y constante todo el año, fuera de bolsa, que es muy importante estar fuera de bolsa. Ya no es conveniente estar en la bolsa. Y lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Con esmero, trabajo, educación, formación y, por supuesto, con un eje transversal en donde los derechos humanos se han convertido en el eje de la existencia de esta organización. Entonces, de que se puede, pero lo que no se debe hacer es que de pronto tengamos funcionarios estatales o municipales o de cualquier índole, o incluso organizaciones como la que yo decía, Anacafé, que les doran la píldora. Yo creo que ya no está bien. Y hoy les compran, la verdad, ¿no? digo, les compran la cosecha por anticipado a un precio ridículo, ¿no? Sabes de quiénes hablo, ¿no? Estás en el medio y evidentemente sabes de quiénes hablo, pero compran a precio ridículo las cosechas de café. Te felicito por la iniciativa, creo que la capacitación y el salir adelante es lo que necesitamos. Creo que cambiar la realidad social de nuestras zonas rurales es indispensable para Córdoba. Si queremos crecer, tenemos que tener justicia social, no hay otra forma de hacerlo. No podemos depender del beneficio, no podemos depender de quién nos va a salvar, no podemos depender de llevar tinacos. Debemos de enseñar precisamente lo que es la justicia social, que es una de las grandes banderas de este momento. Será mi intervención, José Miguel. Muy bien. Enrique, tú fuiste Pues alcalde. ¿Se puede? Bueno, claro la que época del fíjate, doctor Butz era la época dorada del café. fíjate No, que hay una situación ya para concluir el tema del café, ya nos llevamos más de media hora. Uno, felicitar al hijo del Rayo, felicitarlo realmente porque precisamente es lo que se necesita en los temas que quiere uno desarrollar. Lo que se necesita es un liderazgo, alguien que oriente, alguien que agarre a la gente, alguien que la ordene, que la capacite, etcétera, etcétera. Y eso no es fácil, eso no es fácil, es ir en contracorriente con los pensamientos culturales de las personas, de las comunidades, ¿no? Entonces, la realidad, sí, felicitarte, hijo del Rayo, por esta iniciativa que tienes y yo sé el esfuerzo que significa todo esto, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, pero ya concluyendo la parte del café, se habló bastante amplio, ¿cómo ves esta pandemia? La pandemia realmente paralizó todas las actividades de todos nosotros, ¿no? Desde la de los niños, las escuelas, las amas de casa, empresas, etc. ¿Tú cómo ves esta reactivación económica que se pudiera dar una vez que se termine la vacunación, que hayamos superado esta pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Existirán nuevos sistemas de hacer negocio? Que ya ahorita esto que estamos haciendo, el Zoom y todo, ya se volvió algo cotidiano cuando antes solamente grandes empresas o pocas universidades utilizaban la enseñanza en línea. ¿Tú cómo ves este futuro inmediato? Obviamente para nuestra ciudad, para Córdoba. Pues lo que yo veo es que tenemos que aplicarnos a esta etapa pospandémica. O sea, yo creo que estamos perdiendo el tiempo en cuanto a lo que es el desarrollo económico. La pandemia lo que hizo fue acelerar esta revolución industrial en la que estamos, donde todo se ha digitalizado. Ahora todo el mundo ya empieza a comercializar por aplicaciones, por Facebook, por todos lados. Ya no tenemos que estar preocupados estrictamente por el mercado local. Podemos vender productos a todo el mundo si queremos. Entonces, el chiste es que pues, podamos engarzar todo este tema, que la gente tenga justamente las herramientas para que lo pueda generar. Yo sí creo que tenemos que estar ya muy abusados. Este año pandémico, pues sí, dañó, pero es una oportunidad
de reinventarnos, de regenerar negocios, de replantearnos las cosas como tienen que ser. Yo pienso que se tiene que acelerar ya este proceso de iniciativas, primero de cada persona, porque es imposible que todo surja por arte de magia, pero yo sí creo que es el momento de avanzar en esto, ¿no? De poder pensar también que tenemos ya que cambiar los sistemas de distribución, lo sabe José Miguel perfecto, hasta el cambio de todo lo que es la energía. Yo creo que hay cosas que tenemos que aprovechar este momento para poder replantearnos lo que tenemos que hacer, y la reactivación económica se tiene que dar con mucha inteligencia y estrategia. Yo no creo que nosotros en este momento pensemos que, por ejemplo, tras la pandemia tenemos que hacer que a Córdoba llegue una armadora de coches. Se me hace, ya es como muy viejo ese pensamiento. O sea, ya tendríamos que ver lo que podemos hacer. Un teléfono celular ya es una manera de empezar a hacer negocios, de empezar a generar el comercio de ideas, es lo que es fundamental ahora, y dar soluciones a las personas. Entonces yo creo que necesitamos meternos ya mucho por ahí, y sí hacer ya toda esa cadenita completa, pero ya meternos de lleno. Yo pienso que tendríamos ya que empezar a generar que nuestros jóvenes, en vez de estar pensando en un trabajo de 8 horas, checando tarjetitas y todo, yo creo que tenemos que hacer que ya sepan que ellos, si estudian programación, análisis de contenidos y producción de contenido, ya empiecen a moverse, que empiecen a visitar a las empresas y que empiecen a exportar, que empiecen a comercializar por todos lados, porque ya lo tenemos, nada más es cuestión de que nos decidamos hacerlo. Ahí está el potencial, y la reactivación económica es un hecho si queremos que pase. Si esperamos a que nos lo solucionen, no va a pasar, no va a suceder. A mí me Necesitamos llama, que impere. perdón, Manuel, a mí me llama mucho la atención lo que estás comentando, porque fíjate que cuando yo llegué a la región de Córdoba, venía yo de Ciudad Obregón, allá nací, luego estuve un tiempo viviendo aquí con mi familia, me fui a estudiar a la Ciudad de México, tuve 10 años allá y regresé porque el terruño siempre se añora, y para mí más que sonorense, siempre me sentí cordobés, porque literalmente aquí me crié. Y sin embargo, la sensación que tuve todo el tiempo fue regresar 100 años en el pasado. ¿Por qué? Porque mientras el norte avanzaba, mientras el centro avanzaba, Córdoba seguía igual. Y pasaban 60 años y Córdoba seguía igual, pero no solo igual desde el punto de vista de infraestructura urbana, no solo igual de tener una construcción nueva que valiera la pena cada 5 años, sino también igual en mentalidad, igual en lo tradicional, igual en no ver más allá de, de la escasez de visión de los alcaldes. Por eso cuando alguien me habla de un alcalde con visión, de la posibilidad de tener un alcalde con una perspectiva mundial, insertar a Córdoba no solo en la dinámica nacional del norte, que el norte del país está mucho más avanzado que el sur, pero a ojos vistas en todos lados, sino insertar a Córdoba como competidor mundial en todo tipo de tecnologías, en todo tipo de atractivos. A mí me llama mucho la atención, pero normalmente veo en la oferta de alcaldes qué conviene al gobernador del estado o qué conviene a los que optaron y decidieron quién fuera el candidato fulano o el candidato mengano, porque va en función de un proyecto político X. No estoy hablando de un partido en particular. Pues resulta que lo único que no tienen es visión a largo plazo. Yo creo que el mayor problema que ha tenido Córdoba a lo largo de su historia ha sido, después de que ganó Enrique Bustos la presidencia municipal, que la ganó por méritos propios, porque yo lo vi trabajando con la CNOP en las colonias, en todos lados, involucrado en la problemática local. Fuera de eso, Córdoba siempre ha tenido que escoger lo que otros le han escogido. De repente ha tenido buenos alcaldes, antes de Enrique Bernardo César, que hizo mucha obra pública, después de Enrique mucho tiempo, Paco Portilla, que ha sido abrumador e impresionante lo que ha hecho de obra pública a nivel local, y de ahí, si quiero pensar en otro alcalde,
que haya revolucionado algo Córdoba, pues la verdad es que no lo veo por ningún lado. La administración de Tomás Ríos nos dejó el caminatorio, pero pues es a fin de cuentas una obra modesta, sin impacto. No es modesta, pero costó muy cara, ¿eh? Bueno, el impacto al que me refiero. Nos dejó también las banquetas que ahora corrigieron, que eran un atractivo turístico, etcétera. Antes de él, no sé, díganme ustedes, Marco y Enrique, obras significativas de otros alcaldes, además de los mencionados, en los últimos 20 años, por el amor de Dios. Enrique. Bueno, pues la realidad, las obras que ha requerido Córdoba y se le han quedado a deber son tácitamente, uno, el relleno sanitario, ¿no? Que es una obra que, bueno, si no sabían, fue la primera concesión en el país que se dio, fue la de Córdoba, que la dimos en mi administración. Y es la primera concesión en el país que nunca se ha construido, nunca se ha hecho, por razones. ¿Y cuánto gastamos al mes en Córdoba por administrar la basura? ¿En aquel tiempo o en este momento? No, hoy. No, hoy hay que irla a tirar ahí al tiradero de Cuitláhuac, ¿no? Son varios millones de pesos sí, que le muchos cuesta al millones. mes al erario. Muchos millones y un pago por tirar basura a cielo abierto que la están cobrando como si fuera relleno sanitario. Porque las autoridades de salud estatal no están trabajando como deben. Es un fraude ahí lo que se está haciendo en ese tema de la basura. Por decirte ¿qué otra obra se tendría que hacer aquí? Pues lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya se tienen los colectores del río San Antonio, bueno, pues ahora hay que poner la planta de tratamiento. Cosas que han quedado en el olvido y que, bueno, en mi administración se marcaron varias pautas de lo que se tenía, de las obras de infraestructura que se tendrían que hacer a 20, 25 años. Ahorita ya estamos a 30 años de mi administración, pero la realidad es que está haciendo falta lo que tú dices, algo que podamos planear ahora en el 2021, a cómo queremos ver a Córdoba dentro de 30 años. O sea, ¿cómo nos imaginamos a Córdoba dentro de 30 años? ¿O cuál es la Córdoba que requerimos nosotros para dentro de 30 años, ¿no? Y todas estas obras, no ha habido, como lo hace Manuel, no ha habido alguien que tenga el liderazgo para poder encauzar todos estos proyectos, ¿no? Yo recuerdo y lo menciono y lo saco a colación porque con Dante Delgado tenía un gran equipo, un gran equipo de arquitectos, de urbanistas que trazaban lo que se tendría que hacer tanto en Veracruz, Coatzacoalcos, Mina, las ciudades medias del estado, que Veracruz es uno de los estados que tiene más ciudades medias de muchos estados del país, y trazaron para Córdoba el Boulevard Córdoba Fortín, el Boulevard Córdoba Peñuela, la central de abastos, la central camionera, etcétera, 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 que eran proyectos nacionales que se fueron metiendo a Córdoba. Entonces, si no hay los engranes, el engrane de la federación, el engrane del estado y el engrane del municipio, difícilmente vamos a tener obras de alto impacto para la ciudad, porque el recurso municipal no alcanza para hacer todo lo que se debe de hacer. Se requiere de la federación y el estado. Y en esos momentos Dante fue lo que supo hacer, engarzar el Programa Nacional de Solidaridad con el estado y los municipios. Él me dijo una ocasión muy claramente, dice, mira, hay alcaldes huevones, yo no trabajo con ellos, trabajo a través de las juntas de
de mejoramiento. Y tenía razón, había juntas de mejoramiento, presidentes de juntas de mejoramiento que trabajaban más que el alcalde. Y entonces daba las alternativas, ¿no? Yo creo que hacen falta esa planeación de gente que sabe. Acá tenemos la facultad de arquitectura, ¿por qué no la empleamos para ese tipo de esfuerzos, ¿no? En donde pudiéramos decir, aquí queremos que crezca la ciudad, aquí queremos, este es lo que podemos y debemos de hacer para mejorar nuestra calidad de vida o mantener la calidad de vida que tenemos, ¿no? Marco, ¿tú qué opinas? ¿Has visto obras de gran Mira, impacto fuera de las que yo lo que comenté? opino, y me vuelvo a basar en la historia, es a Córdoba la dividen, como bien lo sabes, la autopista, la vía del tren y el río San Antonio. Son divisiones naturales que tiene Córdoba, que tiene que tender puentes para pasarlas, que la van de norte a sur, poniente a oriente. ¿Saben cuántas plantas de tratamiento hay en Córdoba? Pregunto primero. ¿Hay plantas de tratamiento en Sí, Córdoba? hay plantas de tratamiento. ¿Saben cuántas sirven? Cero, Ninguna. seguramente. ¿Sí? Cero. Los tiraderos de heces fecales a cielo abierto ya se encuentran prohibidos y necesitan una autorización especial de la Conagua. El municipio no puede otorgar ese tipo de permisos. Los otorga diciendo que van a una planta de tratamiento que no existe. No la hay, la existe, pero no funciona. Entonces, uno de los graves problemas que tiene Córdoba es uno, no tenemos agua porque dependemos de la zona de Nogales y de Iztaxotitlán, de Moyoapan, para traer el agua a Córdoba, se la damos a Fortín, llega a Córdoba y ya no llega a Matlán. Matlán tiene un grave problema de agua en todo lo que es Potrero Viejo, Potrero Nuevo, Cabecera, no le llega el agua. Y tenemos agua, llueve en Córdoba muchísimo y no tenemos agua. Pasamos por los ríos, los vemos contaminados. Creo que recuerde una obra, los bulevares que se hicieron, no había ramo 33 cuando el doctor Bustos estaba. ¿Para qué hemos utilizado el ramo 33? Losas, techos. ¿Para qué hicimos banquetas nuevas y seguimos teniendo la visibilidad de los cables arriba llenos de pascle, que también es algo que llama la atención en negativo a cualquier persona que venga a Córdoba? Si vamos a hacer banquetes, pues vamos a meterlo subterráneo todo, ¿no? Los parquímetros, ¿dónde ha quedado ese dinero de los parquímetros? Preguntaría yo en relación al embellecimiento que debería tener Córdoba en todos los rubros. El libramiento ferroviario, se compraron estas cosas que llevan los trenes, pero no se llevó a cabo. Entonces, no tenemos libramiento ferroviario, no tenemos agua, nos falta muchísimo. Entonces, yo creo que el quien desee tener un Córdoba mejor debe de preocuparse por verdaderamente hacer algo que le reditúe a la ciudad, que piense en la ciudad, que sea cordobés y diga, esta ciudad huele feo, porque cuando paso, huele feo. Y si te vas a la colonia Agustín Millán, que también la conozco, te pasa el río, huele horrible el río. Y se pasa a Lázaro Cárdenas y ves el río Quitacalzón, que se llama. Y yo decía, ¿por qué quita calzón? Porque sí quita calzón. Cuando se eleva el río, todos salen corriendo porque pues se inunda. Entonces, todas tenemos estas zonas marginadas en toda esta parte, pero con agua sumamente contaminada. Yo no recuerdo obras, bueno, el Parque Centenario quedó bonito, debo decirlo, malamente no tiene dónde estacionarse, que es un grave defecto que tiene, la entrada a Córdoba, el esfuerzo que se hace, pero yo creo que lo que hace falta mucho es transparencia. Creo que la transparencia, yo no sé qué opine Manuel, nuestro entrevistado, pero creo que la transparencia es base de todo lo que la ciudad quiera. Transparencia en ver cuáles son las necesidades del pueblo. Transparencia en ver quién va a hacer las obras que el pueblo demanda. Y transparencia en la evaluación de las obras que el pueblo necesita. Dejémonos de pavimentar una calle y mejor pavimentemos toda una ciudad que no tiene para dónde crecer y tiene un espacio formidable. Cuando comparamos Orizaba y Córdoba,
siempre nosotros los cordobeses pensamos que los de Orizaba eran los chocosos, ahora los cordobeses no queremos ir a Orizaba porque está más bonito. Entonces, al final del día, creo yo que lo que falta verdaderamente a Córdoba, y sería algo que yo quisiera ver, es cambio climático, no se puede parar, y lo han dicho en el Facebook, pero creo que sí podemos mejorar nuestro medio ambiente. Y dos, si no tenemos agua suficiente, si no tenemos recursos suficientes para poder dotar a las empresas, a las industrias, que todavía aspiramos a ser una ciudad industrial y cada vez tenemos menos. Vamos a esa zona industrial y vemos que todo se vende y se renta, ¿sí? Si aspiramos a volver a tener algo así, tenemos que invertir en lo que traiga empleo, economía, trabajo a la ciudad. Si queremos ser esta ciudad de paso, turísticamente con el café, también tenemos que dotar a todos los ciudadanos, a todos, porque todos somos iguales, de los beneficios básicos de ello, y tenemos que tener un plan de desarrollo urbano. No es posible que veamos una cantina junto a una escuela, y junto a la escuela la miscelánea, y junto a la miscelánea un edificio de apartamentos. Y así vivimos. ¿Quién frena las cantinas? ¿Quién frena todo esto? No hay nada, ¿no? Entonces yo creo que no recuerdo un alcalde que haya dicho, esto lo voy a hacer. Y yo lo recuerdo porque tú fuiste uno de los grandes impulsores de esto de las zonas metropolitanas, y yo lo traté de hacer. Y cuando les pedí el plan de desarrollo metropolitano, pues no lo existía, ¿no? Tomás Ríos hizo uno, no sé dónde quedó, pero todos saben cómo abrir la llave del dinero. El que mejor sabe cómo abrirla es Juan Manuel Díez, porque la abre muy bien, del dinero federal, pero pocos saben cómo, pocos tienen las ganas verdaderamente de tener más recursos y el amor por la ciudad. Entonces, creo que para nuestro entrevistado quedaría en la mesa el que nos diga qué requiere Córdoba, cómo ve el Córdoba, cómo se siente en la ciudad, qué haríamos para poder tener una ciudad como la que todos deseamos. Bueno, primero quisiera decir que se platicaron de muchos temas. A la mayoría de estos temas se reducen a un solo concepto, que es justicia, porque toda la obra pública es un tema de justicia. El acceso a la movilidad, el agua, la luz, todo es justicia. Lo que hemos tenido es una sociedad que vive profundamente injusticia. Injusticia porque no se le está generando el presupuesto a todos como debe de ser, no se territorializa, no se prioriza, no hay objetivos, sino siempre es lo mismo. Y la obra pública, yo lo que he visto es que se repavimenta la misma calle, se arreglan las mismas banquetas que son las del centro toda la vida. Me parece que eso no está bien. Y yo creo que lo que hay es mucha desidia, porque yo he escuchado que de pronto la gente dice, yo amo a Córdoba. No lo amas, ocupas eso para poder venderte políticamente, pero la verdad es que no es así. Yo creo que cordobés es el que nace y por convicción también se hace, y puedes nacer o no, y aquí llegar y ser cordobés por convicción, pero yo sí considero que en este sentido, pues hay que resolver este problema primero de justicia. No es posible efectivamente que estemos viendo estos ríos llenos de podredumbre, ¿no? Ahí todo que es un drenaje abierto, ¿no? Y que de pronto dices, pues es un foco de infección, es un asunto que afecta a la salud, es un tema de justicia. ¿Por qué? Porque ese sector, como no se ve, no importa. Entonces no importa que sea el drenaje ahí, porque no pasa por mi casa. Es un tema de injusticia, de clasismo, de discriminación. Es una violencia a los derechos humanos de las personas. Entonces, si no tenemos un liderazgo comprometido con los derechos humanos, lo que tenemos es esto. Entonces decimos, no hay agua. Bueno, es que hay que quitárselas a otros cuando podemos nosotros ver otros mecanismos para obtenerla. Cuando nosotros estamos viendo el tema de la luz, bueno, me parece que es importante este tema de la electrificación con la CFE, pero me parece muy importante y eso sí es un tema que podríamos llevar a mediano plazo e incluso a largo plazo, que es la sustitución de eso por los paneles solares. O sea, me parece ridículo que estemos peleando hoy día por llevar la luz a una comunidad lejana cuando se lo podemos solucionar ya. Entonces, pero ya hay una nueva ley energética, que no se te olvide. Hay una nueva ley energética, pero también hay amparos. Entonces, los ayuntamientos necesitan tener gente que esté en contra de esas cosas. ¿Por qué? Porque primero está la gente de tu municipio, y tú lo sabes, Marco, tú lo sabes, Enrique, todos lo sabemos. Pero creo que ahí coincido mucho con Marco. Lo que pasa es que no hay un compromiso real de parte de muchos funcionarios. Entonces, aquí no es un tema de llegar y ver una cajita para ver qué me llevo. Aquí es un tema de ver un fondo de inversión de una sociedad completa que debe de estar a su servicio. Y eso implica lo que dice Marco también, transparencia y combate a la corrupción.
Ahí Totalmente. sí es impresionante cómo nosotros... ¿Tú sabes tendríamos quiénes por ahí. construyen hoy en Córdoba? ¿Mande usted? ¿Tú sabes cuántas obras han hecho en Córdoba? ¿Sabes cuánto presupuesto hay? ¿Sabes Bueno, quién hace las obras? para este año ya hasta se Tiene cerró que haber toda la obra pública, transparencia. ¿no? Había un comité de un fideicomiso de parquímetros, lo extinguieron. Claro, pero es lo que tú dices, y yo lo comparto contigo. Justicia social, comparto El contigo lo mismo. fideicomiso de parquímetros sigue vivo, perdón. Bueno, pero mira, vamos al tema para que pueda yo proseguir con esto. Me parece que además estar yo, bueno, escucho a Marco y digo, sí, podemos seguir esperando ser una ciudad industrial, pero la verdad es que el principal activo económico de la ciudad es el capital humano. Nosotros podríamos ya estar generando este desarrollo económico. O sea, ya nos dice la zona industrial que es un fracaso. No podemos apostar otra vez por lo mismo. Si queremos un futuro distinto, tendríamos que cambiar esa posibilidad, porque no funcionó. Entonces tendríamos que ir hacia otro rumbo. Respecto de lo que, por ejemplo, decíamos, ¿no? Que decía Enrique, bueno, pues que tiene que haber una combinación de federación, estado, municipal. Estoy completamente de acuerdo. Lo que hemos tenido es que de pronto ha habido intereses muy mezquinos donde hay peleas. Entonces, Marco a lo mejor como diputado tendría una buena iniciativa y a alguien no le convenía porque pensaba que Marco después iba a ser senador, iba a utilizar el programa y entonces iba a quedar con esas cosas y entonces lo bloqueaban. ¿Me explico? Eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar construyendo? Pues un diálogo y exponerlo a la sociedad. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, las sesiones de Cabildo en live stream, que la gente las vea. Están prohibidas, nadie las puede Transparencia. ver, ¿no? Que si vas a dialogar diputados federales locales, pues que esté también abierto, que la gente lo vea por internet, que veamos quién es quién en la mesa. Es muy importante, ahora tenemos la tecnología, no para que nada más un grupo de personas entren en una sesión de Cabildo, sino que toda la sociedad pueda observarlo y participar. Eso es algo único. Entonces, yo creo que tendríamos que aprovecharlo. Y en esta cuestión de esperar, por ejemplo, que se combinen los poderes para lanzar, miren, tuve una experiencia de poder estar 10 años trabajando Rococó, que es mi cafetería, mi proyecto, y pues fue un esfuerzo brutal, nunca recibí ningún subsidio de nadie, y se colocó la cafetería en clase mundial, dentro de las 10 mejores del mundo. Los cordobeses podemos hacer cosas de clase mundial, me queda claro, en fútbol, ballet o negocios, no importa, lo podemos hacer. Pero lo que yo me daba cuenta en este barrio es que no había un trabajo de intervención de la federación o de la Ciudad de México para que ahí se juntara el talento. Había alrededor de donde yo estaba 180 industrias creativas. Definían el rumbo de la cinematografía nacional. No los llevó el gobierno. Se dieron condiciones en ese espacio para que esta gente pudiera estar conviviendo ahí y que se pudieran generar estos millones y millones de pesos. Porque, por ejemplo, a 2 cuadras yo tenía el despacho más importante de arquitectura, que es de Michel Rocking. Lo tenía a 2 cuadras. Y tomaban café. ¿Por qué estaban ahí? Porque había condiciones también para poder desarrollar esos negocios. Enfrente de mí estaba el arquitecto Enrique Norten, el número 1 del país. Ahí estaba focalizado. Entonces, no me lo llevó el gobierno, no me lo llevó la maestra Elvester, que le hizo hacer proyectos educativos a Norten. Él llegó y ahí se combinó. ¿Y qué había? Condiciones, primero, Wi-Fi. Había una posibilidad de tener fibra óptica. Pues toda la gente tenía acceso a fibra óptica. En Córdoba no lo tenemos. Había una manera de poder tener la tecnología a su alcance. Había tiendas para ello, reparadores, todo estaba ahí. Entonces la gente se juntaba, se relacionaban. Yo lo vi en la cafetería, se relacionaban en una toma de café y hacían negocios. Estamos haciendo espacios de negocios. Pero, pues, ¿de qué van a hablar las personas? Si nosotros vamos a pensar que la iniciativa de alguien va a ser poner otra zapatería en la avenida 1, Hombre, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ver qué otros negocios podemos desarrollar en esta ciudad y poder avanzar. Y honestamente, con base en todo lo que estamos viendo en el contexto, independientemente de los partidos, es muy complicado que de pronto todos los niveles de gobierno se alineen, ¿no? Para que todo nos salga bien. Sí hay un esfuerzo, pero sí creo que tiene que haber, y eso me quedo muy convencido, tengo más de 30 años haciendo gestión, tiene que haber una oficina de gestión, porque ustedes saben que el gestionar el recurso para que baje, eso que decías de Juan Manuel Díez, que bueno, pues sí lo subo a aprovechar también bastante para él, pero efectivamente puede bajar el recurso si hay realmente gente que quiera bajar el recurso, y eso no es de que quiero o de echar sombrerazos en el Congreso, es presentar proyectos, saberlos elaborar, que sean claro, es profesionales. pagar un departamento de proyecto. Tú lo sabes perfecto, Marco, porque pues tendría que haber pasado por tus manos A mí todo me da esto. mucha pena tener que decirte, Ixtaxotitlán, 320 millones de pesos obtuvo de la Diputación Federal que yo encabecé
y Córdoba debe de haber obtenido como 80 millones porque no teníamos proyectos. Entonces a mí me iba a ver Hugo Fernández, me acuerdo, y lo llevamos a ver a las zonas metropolitanas, y lo primero que nos dice el presidente de la comisión es, ¿y dónde está el proyecto? ¿Dónde está el plan? Se ponen a hacer uno de agua que al final no pega, ¿no? Entonces, el discurso político suena bien, pero cuando nosotros pasamos a las realidades, no hay proyectos, nadie quiere pagarle a alguien Así para es. decir, esta es mi dirección general de proyectos, que es la más importante del municipio. Es correcto. Esa es la más importante, Eso es lo que porque esa es la baja. que me va a traer la lana, esa es la que Es me va a correcto. traer la... A ver, es el colmo, si a ti en Moyoapan te cierran la llave, no llega agua a Córdoba, así de Yo, fácil. yo nada más te digo algo, bueno, dos cosas ahí. Me hiciste recordar cuando estuve en un acto de campaña de Hugo Fernández que prometió 14 tratadoras de agua. La sigo esperando. Creo que Y sí están, pero no sirven, ¿eh? bueno, no Cuando están. menos 7 sé que hay. Bueno, a mí me debe todavía muchas. El otro caso, yo creo que sí tenemos ya que replantearnos la ciudad, primero a corto plazo, porque pues ya la urgencia es tal. O sea, el nivel de vida Córdoba tiene más del 50% de la población en pobreza. ¿Dónde lo podemos detectar? Para que nos quede muy claro. La mayoría de las tiendas venden cosas muy baratas y muy corrientes, de muy baja calidad, que la gente no tiene para comprar. Segunda, es una ciudad más cara dentro de eso en alimentación. Los productos para comer son muy caros. Sí, Entonces, sí, sí. lo que tenemos es una injusticia brutal. Entonces, podemos entender que hay ciertos sectorcitos que nos hacen creer que todo está muy bien, pero yo me lo preguntaba mucho. Yo soy exatec y en el TEC yo decía, mis compañeritos salen de su superclub de golf, van por una avenida bien bonita, llegan a un campus super pro, ¿no? Ya sabes, güey, ¿no? Y todo está bonito, y entonces, no, pues el país está padrísimo, ¿no? Yo creo que hay una realidad de más del 50%, por lo menos la estimación es el 52% de los cordobeses está en pobreza, y clases medias disfrazadas de clases altas. Hay mucho aspiracionismo. Este asunto del Facebook y todo confunde a la gente y todos creemos que por salir haciendo una selfie y creernos felices tenemos el bolsillo con la capacidad económica para llegar bien al final de la quincena. Hay mucha gente que no lo hace, porque nada más con el salario mínimo ganando en muchos lugares o 2 veces el salario mínimo, es muy difícil que la gente viva como se debe. Si queremos hacer que se detone un lugar, lo que tenemos que hacer es que se detone la economía, que la gente tenga dinero, que la gente pueda consumir, que la gente pueda invertir. Pero si nosotros nada más estamos creyendo que pues a ver qué les mandamos, pues no. O sea, la gente en realidad lo que menos necesita es un gobierno que les esté diciendo por dónde son los Entonces, caminos. si me permites, si tú como cordobés tuvieras que decir 3 cosas, nada más en 3 concretas, que tú dieras prioridad a la ciudad, ¿cuáles serían? 3 cosas. Uno, me parece que es el desarrollo económico ligado a la lucha a la corrupción con transparencia. De acuerdo, Ese es uno. Dos, justicia y derechos humanos. totalmente de Tres, acuerdo. seguridad. O sea, me Totalmente. parece que ahí es donde estamos. Porque no podemos llegar a la seguridad si nosotros mismos no sabemos qué onda con los derechos humanos y nuestros derechos en el momento que los ignoramos y desconfiamos de ellos. Es una humillación para la ciudad lo que estamos viviendo también. Creo que por ahí esas 3 cosas creo que nos ayudarían bastante. Coincido contigo, Manuel, y me has dejado gratamente satisfecho con tus respuestas. Muy amable, pero es que lo he pensado mucho, ¿sabes? O sea, son tantos años de trabajar en Córdoba y también padecer la injusticia, que me parece que ya es hora que las cosas cambien. Muy Gracias, bien, Manuel. pues don José Miguel Cobian, Se Nada, fue al que, baño. no, hombre, aquí No, ya estoy. Lo que apareció. pasa es que me gustó mucho el diálogo que tuvieron Marco y Manuel, porque Marco es un hombre excesivamente brillante y noté Muchas gracias, ¿eh? perfectamente cómo estaba calando a Manuel y estaba yo observando el rostro también de Marco, que es muy difícil de tener contento. Sin embargo, lo vi contento, me dio Ese gusto fue uno al de mis retos respecto. de La campaña más fiesta. complicados, que la gente viera que no era yo como me veía. Y creo que lo logré porque gané todos los municipios. Así es. Yo creo que deberíamos de terminar la entrevista para no abrumar a los seguidores que la
puedan ver ahorita o en el futuro. Pero antes no sé si quieras comentar algo más, Manuel, o si Enrique y Marco le quisieran preguntar algo más. Bueno, yo en lo particular nada más felicitar a Manuel. Realmente ha sido una conversación muy agradable y muy fructífera porque te das cuenta también de cómo ha evolucionado el Córdoba de hoy, que no es el Córdoba de hace 30 años, ¿no? La problemática, etcétera, etcétera. Pero sí, la participación ciudadana es fundamental para la transformación de la ciudad. La capacidad que tenga el líder de poder convocar a la sociedad a participar y a realizar, realizar cosas en favor de la ciudad, ¿no? Es fundamental. Esta parte de la participación, Manuel, ¿cómo la contemplas? Mira, primero, no hay que tenerle miedo a la gente. Generalmente, cuando hacemos participación ciudadana, tenemos reuniones con la gente que lo primero que llega a hacer es reclamar, ¿no? Pues está enojada, pues ¿cómo no va a estar enojada con todo lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que no hay que tenerles miedo y siempre hay que dialogar. Mira, yo tuve la posibilidad de estar cerca de una cosa que fue súper interesante, que fue cómo se arregló un tema de un bazar en público, ¿no? En una calle, ahí en la Roma. Entonces, la primera junta, todo el mundo llegó en mentadas y bueno, era una cosa tremenda, pero se hizo otra junta y ya bajaban las mentadas, ya empezaban a dialogar. Por ahí de la octava reunión, ya se empezaba a establecer un diálogo. Entonces, yo creo que la gente tiene derecho a mostrar su enojo, pero tenemos que tener la capacidad de diálogo, no tomarlo personal, no sentirnos afectados de que hablan mal de uno, pues bueno, pues uno hereda también problemas de mucha índole, de muchas cosas. Entonces, pues, así es, yo creo que tiene que haber un diálogo. Y la participación ciudadana me parece fundamental, porque es la única manera de poder hacer que la gente se apropie de los proyectos y que los cuide, que los defienda, que avance con ellos. Ahí está la inversión que quieres a largo plazo, querido Enrique. Es eso, participación ciudadana que mantenga un ritmo de desarrollo y que la gente pueda tomar la ciudad en sus manos. La alcaldía, el ayuntamiento debe ser un facilitador de procesos ciudadanos. Entonces, me parece que esto de pronto estos reyes y virreyes que hemos visto en los últimos 20 años, ya te metiste al doctor Bustos en esos 20 años. No, lleva No, más. yo soy 25 años. Ah, bueno, entonces no le cae. No. Pequeño vas, mi Marco. No quepo ahí. Es del Pámpara acá. No, además a mí me queda claro porque he sido testigo en estos 20 años del retroceso. O sea, teníamos un ritmo diferente. Entonces, lo que yo sí creo... Yo ahí estoy de acuerdo, Manuel. Fíjate que en el trienio de Bernardo, que fue cuando yo estuve en la CNOP, y en mi trienio, organizamos más de 1,800 comités de solidaridad, y todos con obra pública. Y nos trajimos recursos de la Federación, de Oaxaca, de Sonora, porque no tenían proyectos ellos y nosotros nos sobraban los proyectos. Cuando termino la administración me dice el licenciado Chirinos: doctor, es que usted traía proyectos para 30 años. Pero sin embargo siempre estuvimos pegando y pegando y pegando, tratando de hacer las cosas, ¿no? Eso es trabajar, perdóname que te lo diga así, pero eso es trabajar en serio. El hacerse menso, la verdad es que es re fácil, pero meterte con la gente, estar ahí, es lo que la gente necesita, además lo que todos queremos. O sea, por favor, esta experiencia de vida solamente se puede entender como sociedad, no se puede entender de otra manera. Pero no sé en qué momento determinaron cercenarnos la posibilidad. Yo creo que por inseguridad es miedo y porque hay no sé si ustedes lo piensan conmigo, pero de pronto he notado como que hay un culto a la mediocridad. O sea, que no me supere nadie porque yo me tengo que ver como el bien, ¿no? Bueno, pues mejor, nos sale más barato darles terapia que hacer los alcaldes, la verdad, ¿no? A mí me llama mucho la atención y estoy totalmente seguro que Enrique y Marco van a coincidir conmigo, que no esperaban ellos dos escuchar a un simpatizante de Morena pensar y expresarse como tú te has expresado. ¿O me equivoco? No, pues sí, este muchacho no es chairo.
Luego se enojan porque dicen Gracias que por son lo de feos. muchacho, ¿eh? Bueno, contéstame, Manuel, ¿por qué eres el hijo del rayo? Yo no lo sé. Bueno, primero es muy interesante porque aquí resulta que antes nos llamábamos Sí, colectivo. muchos yo creo que no lo saben. ¿Vale? Pero resulta que viene de una... Miren, es que el tema con Morena y todo esto es que siempre he tenido una posición crítica, siempre he creído en el derecho a disentir y en el derecho a la libertad de expresión de manera profunda. O sea, ¿cómo voy a hablar de derechos humanos y decir que no hable la gente? Pues no puedo. Entonces, ese es uno, punto número uno. Punto número dos, yo creo que todos tendrían que saber que el hijo del rayo viene una cosa completamente banal. Sé que José Miguel va a ser así como que se le van a parar los pelos, pero viene de ahí, viene del A mí no plan. se me pueden parar los pelos. Eso sí te lo digo. Oye, pero era porque en el plantón de Reforma había una compañera que le afectaba mucho que la gente dijera que los que estaban en el plantón eran una bola de nacos. Entonces decía, no podemos dejar que nos digan nacos. O sea, nos salió conservadora la tía, ¿no? Y entonces resulta que entonces decía, no podía decir groserías, no mentaba la madre. Entonces ella en vez de decir, ching, ¿no? Decía, hijo del rayo, ¿no? Entonces, de ahí viene el hijo del rayo, porque nació el nombre en la vía pública, en una protesta. Debo decir que además, el día que se votó, yo no voté a favor de ese plantón, se los aclaro, pero pues ganó la democracia. Y de ahí viene el nombre. A lo largo de... Ah, bueno. O sea, hijo del rayo sería algo así como hijo de la chingada, entonces. Es correcto, es un homenaje al laberinto de la soledad. Es Perfecto. ¡Aja la baraja, eh! ¿Cómo se Muy levantó bien, el balón? No pueden decir que no, ¿eh? Premio Nobel. muy bien. Muy Pues ya bien. son 20:15, José Miguel. Pues te agradecemos mucho tu participación, Marco, porque enriqueces mucho estos programas con tu sabiduría, tu conocimiento, y ya estás comprometido para continuar en ellos. Oye, Enrique, encantado de la vida, porque como les digo, el mejor candidato es el que no aspira a nada y el que no es candidato. Pues se divierte uno mucho, por eso te admiro tanto, José Miguel. ¿Cómo te diviertes en tu muro, de veras? Yo creo que también en alguna habría que invitar a Caluf. También sería muy entretenido platicar con ese con todo paisano. gusto, en su momento, encantado. Enrique, gracias también por tu participación. Tú sabes que eres una de las personas que más aprecio en este mundo, eres muy valioso y gracias por estar con nosotros. Al contrario. Gracias a ti por la invitación y aquí estaremos en cualquier momento que nos convoques. Y Manuel, gracias. Hoy contigo iniciamos una serie de entrevistas con algunos actores políticos, porque además es muy importante que la gente les pierda el miedo, los conozca. Habrá algunos que se van a declarar por sí mismos como personas brillantes y capaces, como te escuchamos el día de hoy, y quizá algún otro, sin que nosotros le digamos absolutamente nada, va a quedar como un pobre pendejo ante el público, pero ya será decisión de cada quien valorar a cada persona y definirlo. Yo te agradezco mucho que nos hubieras acompañado y que hubieras aceptado la invitación. Yo te agradezco más también, como dice Marco, la diversión que nos das con tu muro. La verdad es que ya sabes que yo soy fan de que te tendríamos que patrocinar palomitas para que todos estemos viendo todo lo que haces y cómo te burlas de tanta gente. Lo agradezco mucho. Y por supuesto, pues decirle a Enrique que me ha dado mucho gusto platicar con él, a Marco. De verdad, me caen mejor. Yo también tenía muy buenas referencias de ustedes. Me cayeron súper bien. Les agradezco mucho la posibilidad de este diálogo. Y José Miguel, bueno, pues ya sabes, toda mi admiración para tu trabajo. Siempre estoy permanentemente viendo lo que haces, lo que difundes. Y obviamente, pues ahí nos vemos en El Hijo del Rayo, que transmito todos los días a las 10:30 de la noche hasta las 11:30 de la noche. Todos los días para hablar de muchos temas con toda la comunidad que está por ahí viéndonos. Y por supuesto, en cuanto abra Rococó, Banco Cultural del Café aquí en Córdoba, que ya estamos en víspera, serán invitados para que nos acompañen. Ahí estaremos, con mucho gusto. Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí estaremos, cuenta con nosotros. Muchas gracias. Pues nos despedimos de quienes nos están viendo en vivo en Facebook. Si tuvieron alguna duda en la transmisión, en unos momentos más vamos a compartir vía YouTube y ahí si hubiera habido algún error, falla de sonido, etcétera, no va a aparecer en YouTube. Por lo tanto, podrán confirmar sus sospechas de todo lo que comentamos. Gracias a los amigos de Facebook. Hasta luego.
y en este momento, no sé cómo, stop live stream. Y ahora dejamos también de grabar para YouTube. Gracias a todos. Hasta luego a todos, noches. Manuel, un gusto. Que estés bien. Bueno, muchas felicidades, Manuel. De veras, un gustazo. Un abrazo a todos.